Hay oficios que han ido desapareciendo poco a poco, que nuestros mayores recuerdan como si fuera ayer, pero que muchos de nosotros no hemos conocido. Los cambios producidos en nuestra sociedad los arrinconaron y surgieron otros que acompañaban mejor a la revolución tecnológica que vivimos. Está claro, muchos de ellos no volverán, no tienen un hueco. Sin embargo, muchos sí tienen la posibilidad de ser recuperados, de adaptarse a las nuevas tecnologías. Y precisamente hoy en Reporter 21 vamos a profundizar y vamos a conocer mejor estos oficios de la mano de Ingrid Cruz, bienvenida, y de Blanca García, bienvenida. Gracias. Hoy en Reporter 21, oficios tradicionales, bienvenidos. El potencial que la oferta artesanal tiene sobre el sector turístico es muy grande. Cuando se viaja a un país se hace con la intención de conocer su cultura y tradición. Y sin duda la artesanía y la forma de trabajarla es un reclamo para que sigamos cuidando nuestros oficios más tradicionales. Algunos oficios se han perdido porque quedaron en desuso, otros por los avances tecnológicos, pero muchos de ellos porque no hay un relevo generacional. El Producto Interior Bruto del sector tradicional en España asciende a más de 4.000 millones de euros según un informe del 2015, lo que supone un 0,4% del total del Producto Interior Bruto anual. Alemania tiene una gran tradición artesanal. La legislación alemana cuenta con un apartado entero dedicado al artesano en su organización jurídica y económica. Algunos países industrializados otorgan mucha importancia a la artesanía. Se estima que en Italia el 24% de las empresas son artesanales. En este país los empleados del sector artesanal representan el 20% de los trabajadores del sector privado. Recuperamos los oficios. La propia evolución de los tiempos, que van cambiando las tecnologías, la forma de hacer las cosas y los oficios tradicionales, claro, cada vez se quedan más en una situación más postergados. ¿Por qué? Pues porque lógicamente las técnicas, la maquinaria, la tecnología va permitiendo tener cosas más manufacturadas que no se tienen que hacer a mano, que no se tienen que hacer de forma artesanal y bueno, pues eso se queda relegado. También la mano de obra aumenta el precio y eso permite a la gente vivir mejor, pero encarece este tipo de oficios. La espartería lleva abierta desde el año 27, o sea, dentro de no mucho tiempo pues ya haremos 100 años. Mi padre tuvo un empleado pues desde el principio, desde el año 39, del 45, tuvo un empleado hasta que se jubiló. Y no ha habido más empleados. Luego ha estado mi padre solo, con mi hermano y conmigo de críos. Y yo ahora estoy solo. Pues yo me acuerdo cuando tenía 8 o 10 años me iba con mi padre a colocar el almacén, a incordiarle más de lo que ayudaba los fines de semana. Y luego desde los 12 o 14 pues he estado trabajando todas las mañanas con él mientras luego me iba al instituto por las tardes. Entonces no tuve que aprender nada, ya lo llevaba la sangre. Llevando varios años ya trabajando, notaba que la espartería se mantenía, pero subía la vida, o sea, iba para abajo, no había una progresión. Entonces te tienes que reinventar, o sea, ningún negocio hoy en día te puede dormir, tienes que meter productos nuevos, incluso cambiar la forma de vender. Con el tiempo también incluso empecé a reparar sillas de rejilla y danea, que era algo que vendía el material, pero no me dedicaba a ello. Se modernizan, es decir, se ponen sus páginas web, se hacen su publicidad, se consiguen llegar a más territorio, porque los oficios, para poder vivir, y es la única manera de conseguir a través de las redes sociales llegar a más gente, o lo tienes muy difícil. El salto fue el hacer una página web de verdad, pues hace 7 años o así, esparteria.com, y con un buen posicionamiento, y la tienda online pues hará 5 años. Entonces pues ahora prácticamente el 40 o 50% de mi clientela viene directamente de internet, ya sea me llaman por mail o por la tienda online, o me encuentran por internet y vienen directamente al comercio. Yo puedo vivir de esto,
hasta me he permitido cerrar los sábados. Yo aquí estoy muy a gusto. Puede que me cueste venir alguna mañana, pero estoy aquí y me lo paso pipa. O estoy arreglando mesillas, o haciendo mi nido, o atendiendo al cliente. Cada día me lo tomo como un reto, como algo distinto. Mi padre viene por aquí. Mi padre pasó de hace 20 años, cuando coloqué el primer ordenador, de decir, va, eso es para jugar. Ahora, cuando ve que un cliente me llama, le mando una foto por WhatsApp o por mail, me vuelve a llamar el cliente, está de acuerdo, le doy el número de cuenta, en 5 minutos me ha pagado por transferencia bancaria y a la media hora viene, me roba y el cliente tiene el producto al día siguiente. O sea, mi padre ahora se va con la sonrisa diciendo, funciona, le ha dado la vuelta al negocio. Tengo un público agradecido. Como tengo una serie de materiales y productos que ya no se encuentran, el que viene a por estos productos lo aprecia. Tengo clientes que ya son amigos y luego cada día, como te decía antes, cada día es un reto. No sabes con qué historia te van a venir y tú intentas solucionarlo. La artesanía tiene un futuro muy malo, seguramente deje de tener acceso a productos que tengo y no tienes tiempo para hacerlos, o produces o vendes. Tengo un chaval de 14 años, sería la 4ª generación si quisiera, pero no le voy a obligar. Si viene, pues me encantaría que hubiera una 4ª generación, pero si no viene, no voy a llorar el día que eche el cierre. Me gusta no solamente ser un espartero que vende, sino un espartero que es capaz de crear. Incluso hay público que me pregunta y yo les enseño a hacer pleita. No, solamente cobro el manojo de esparto y la caña de cerveza. O sea, esto encanta que a la gente le guste. O sea, el esparto ha dado de comer yo creo que a media España, a media península en la época de hambre, ha dado de comer. Lo tenemos en nuestra sangre, en nuestro ADN. Es una pena que se vaya perdiendo. Cuanta más gente llegue a él y más gente le guste, si consigo por estar 2 tardes ayudándole a una persona y ese crea algo, lo van a ver los demás. Les puede picar. Es triste, pero el esparto se acabará echando a perder y olvidándose. Claro, todos estos oficios en muchas ocasiones pues eran paliativos para gente que no tenía otros medios de subsistencia. Y muchas veces lo cogían a los niños de aprendices, les enseñaban y claro, se pasaban ya el resto de su vida haciendo de zapateros, haciendo de lo que fuera. Estamos en la Cerería Ortiz, es un taller artesanal de velas que fue fundado por el tío de mi abuelo en el año 1887, pero en un principio estaba situado en la calle Atocha. Hacia 1927 se trasladaron a la calle Paloma. En aquella época digamos que las cererías estaban muy ligadas a estar siempre cercanas a alguna iglesia y nosotros estábamos cercanos a la iglesia de la Paloma. Las velas en sus inicios eran un material, de necesidad, digamos, para dar luz. Luego tuvo un periodo más sumido en un mundo eclesiástico, sobre todo, y en la actualidad pues nos dedicamos a distintos tipos de clientes, entre ellos catering, eventos, publicidad, cine. Últimamente estoy haciendo también en cera todo lo que cualquier cliente pueda pedir, esculturas en cera, velas más personalizadas. Me he tenido que renovar un poco. Es la 4ª generación, ¿vale? Y he llegado a estar un poco a la par con mi tía, que es un poco de quien más he aprendido. Y aprendí un poco con ella a base de, no sé, estaba jugando de pequeña, siempre, por aquí, sin darme cuenta, un día al final te haces cargo del negocio. Somos muy poquitos, ¿vale? Hay otro taller, que es una familia muy agradable y también somos amigos, y los dos trabajamos de la misma manera, tenemos nuestro taller. Y luego hay otras 2 o 3 tiendas de velas, pero no son talleres, son más tiendas de velas. Es bastante difícil vivir a día de hoy de un producto que, como os digo, no es de necesidad. Tiene muchos altibajos. Tienes un mes a lo mejor bueno, que te entra mucho trabajo, tienes que estar trabajando los 7 días de la semana y te encuentras el siguiente mes o 2 meses siguientes que no tienes trabajo. Misma, claro, como soy yo sola aquí en la tienda, yo misma me tengo que hacer todo el proceso. Búsqueda de clientes,
hasta el servicio, hasta la entrega, les hago. Pues el futuro, esto es una pregunta que me hacen bastante últimamente. Podría haber una quinta generación porque tengo hijos, pero de verdad soy muy tajante en esta respuesta y espero que se acabe ya. Conmigo acabe. Porque no creo que sea un trabajo que nadie vaya a poder mantener. La tienda ha sido como ha sido un negocio muy familiar y ha llegado a estar, por ejemplo, llegaron a estar, no sé si eran 6 hermanos aquí trabajando, que cada uno tenía su familia. Entonces esto era un centro de muchos primos, de muchos tíos. Entonces, claro, aquí había mucha actividad. Pero bueno, ahora mismo también hay mucha actividad con mis hijos que están, por ejemplo, siempre por aquí también rondando, ¿sabes? Tengo buenos recuerdos. La tradición de este negocio que empieza con nuestro abuelo, luego lo sigue mi padre, que es el que abre el primer taller, pero toda la trayectoria de los últimos 30 años es mi hermano. Bueno, mi abuelo tuvo un pequeño taller en el Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas. Mi padre, que aprendió lógicamente con mi abuelo, estuvo trabajando para Castellanos, para Lorenzo Márquez y Gloria Castellanos. A ver, antiguamente, sobre todo cuando ya trabajaba para Castellanos, para terceros, se trabajaba de estajo, o sea, les pagaban por par de zapatos hechos, porque ahí reparaban y hacían los típicos castellanos de siempre. Y bueno, pues los domingos yo le recuerdo en mi casa a mi padre cosiendo zapatos castellanos, porque se llevaba el trabajo para seguir avanzando. Y tenía un pequeño motor de estos de ruedecitas para ir puliendo las suelas y los tacones en la cocina, en un mueble de la cocina. Y hasta el año 78 pues montó su primer tallercito. Y mi hermano, pues en cuanto que regresó de la mili, ya había tonteado con él, pues ya aprendió y puso su primer taller, pues también sería el año 88. Lo que somos muy inquietos y entonces pues queremos aprender cada vez más y seguir pues con esa tradición, pues esto al final es un oficio de artesanía realmente, con mucho que haya maquinaria, que tengamos pues parte de tecnología a nuestro alcance, al final esto, cada zapato es un mundo. Por ejemplo, unas medias suelas de caballero, tú no puedes dar ni siquiera un precio cerrado, porque realmente cada zapato se tiene que trabajar de una determinada manera. Eso quiere decir que hay mucha artesanía detrás. Esto es un negocio para vivir, ¿eh? Este es el típico trabajo de autoempleo. Hablo a nivel general, no nosotros en particular, pero sí a nivel general, para poder vivir más o menos dignamente. Pero esto no es un negocio como tal de decir voy a ganar dinero. Cuando hay mano de obra por delante y muchas horas de trabajo, es muy difícil rentabilizar una mano de obra cualificada. Nuestro sobrino está con nosotros y bueno, ya lleva 5 años. Y bueno, y esta gente que lleva con nosotros pues muchísimos años. Con mi hermano hay uno que está aquí, que es el oficial de primera, Ricardo, lleva trabajando con mi hermano 22 años. Esto o nos tumban o sobrevivimos. Y efectivamente el fin al final, pues hombre, lógicamente es seguir viviendo y lógicamente haciendo lo que nos gusta, que es esto, ¿no? Pero sí queremos dejar algo, por eso estamos intentando cada vez innovar más, pues de hacer las tiendas más bonitas, que transmitan un poco la calidad que nosotros queremos transmitir, un poquito de exclusividad. Vamos dirigidos a todo el universo de clientes, pero bueno, que la gente que tiene el calzado muy bueno sepa que aquí puede tener confianza para arreglarlo, que se va a tratar bien, que se va a cuidar bien, que se va a intentar buscar la excelencia. Bueno, hemos desarrollado mi hermano y yo 2 hormas sobre las que construimos 4 modelos de zapatos, los 4 tradicionales de caballero, el Blucher, un Double Monk, un Wildcat y un Oxford, ¿vale? Y la particularidad nuestra, pues es que construimos el zapato con piel crust, de becerro francés, de Puy, pero crust, quiere decir sin teñir. Entonces nosotros lo que hacemos artesanalmente en el taller es la pátina, es hacer una pátina personalizada. Mi padre se ha jubilado hace 8 años aproximadamente, aguantó hasta los 70, tiene 78. Y yo creo que si no hubiera seguido mi hermano, pues probablemente no estábamos aquí. A ver, mi padre, yo creo que internamente se compara, ¿no? Y él dirá seguramente, jope, cómo ha avanzado. Estamos en la Real Fábrica de Cristales de la Granja.
Fue un proyecto del primer rey Borbón, Felipe V, que a principios del siglo XVIII pues, establece una serie de medidas reformistas de apoyo, de impulso de la industria de España y establece una serie de manufacturas reales, no solamente de cristales, sino también de alfombras, de tejidos, de cerámica, de relojes, de sedas, etcétera, de armamento, con lo cual... Pero curiosamente se establece en La Granja esta manufactura real y no en Madrid como se establecieron el resto de productos o de objetos suntuosos o de fábricas suntuosas. ¿Por qué en La Granja? Porque el palacio necesitaba de estos productos, tanto de todo tipo de servicio de mesa, cristalerías, como de espejos, herramientas de huecos, etcétera, etcétera. Bueno, mi oficio es maestro vidriero. Yo soy como el que termina todas las copas que hacemos en la Real Fábrica de Cristales. Más que decidirlo, uno se enamora de su trabajo. Este trabajo te llama, cuando lo pruebas, cuando empiezas a trabajar en él, el arte de dominar el vidrio, que es una materia incandescente que veréis que es como la lava, hace que poco a poco te vas enamorando y no quieras trabajar en otra cosa. Parte ha sido tradición familiar. Yo sí que soy de este pueblo, de La Granja, y entonces imaginaros, pues esta fábrica lleva aquí desde 1700, pues mis tatarabuelos y demás sí trabajaron aquí. Recuerdo a mi abuela que siempre me decía, no, yo le llevaba aquí a mi abuelo el bocadillo y ahora estás tú, y entonces pues bueno, siempre te llama mucho la atención. Nosotros trabajamos el vidrio como se trabajaba antiguamente. Sí que es verdad que las cañas que utilizamos son de acero. Antes era una vara de bambú y el morro era de paja y barro para que no se quemara, pero el resto es todo igual. Es la misma técnica, la misma manera, soplamos por la caña, damos la forma como veis, con herramientas muy básicas, con lo que conseguimos hacer pues cualquier pieza de cristal. Trabajando con un material que sería como la lava. Bueno, como la lava no, es lava. Como veis es arena fundida que gotea, que la corto, que la voy dando forma y que tengo como 10-15 segundos para modelar, porque enseguida, aunque no se enfríe, porque aunque lo veáis duro y frío, tendrá unos 700 grados, tengo muy poquito tiempo para darle forma. El vidrio es orgánico. Ahora mismo estamos haciendo unas copas que utilizamos un molde y como veis salen todas iguales, pero muchos días lo que hacemos es todo lo contrario. Buscar ese movimiento que tiene el vidrio, que se comporta, si veis, como él quiere, porque al final tiene vida, y realizamos esas piezas, que esas piezas son más artísticas. Este oficio se perdió, este oficio está perdido. Ahora mismo hay varias fábricas que continúan con ello, luchando, pero es más con vidrio artístico. Las cosas que no pueden hacer las máquinas son lo que hacemos nosotros. Cada vez hay más gente que trabaja en el vidrio soplado, quizás menos en España, porque en España siempre hay 2 o 3 sitios que todavía trabajan con ello, pero en Estados Unidos, Europa, Francia y demás hay infinidad de talleres que se dedican al soplado del vidrio. El dominio de esta técnica es algo que muy poca gente la ha tenido. Antiguamente, ahora que estamos aquí todos y lo estamos viendo y pasa gente a verlo y lo mostramos a todo el mundo cómo funciona, antiguamente siempre estaba todo cubierto. Incluso en el mismo taller tenían biombos para que de un maestro a otro no se copiara las técnicas. Todo era ocultismo, como en la fundición de los vidrios, para que saliera transparente, más transparente, para que saliera azul, para que saliera rojo. Todo eso era alto secreto. Entre reyes y maestros vidrieros se lo guardaban para que fueran los únicos que pudieran tener ese tipo de piezas. La artesanía del vidrio, desgraciadamente, bueno, pues es un oficio que cuesta mucho trabajo y tiempo y requiere muchísima disciplina y habilidad, ¿no? Y eso con los años pues se aprende. Y gracias a que hemos tenido la Escuela Superior del Vidrio y las escuelas anteriores, escuelas taller y escuelas de oficio, hemos podido conservar la artesanía
y aún en la actualidad. Como podéis ver, tenemos un espacio multidisciplinar para que los alumnos no solamente puedan impregnarse de la formación que vienen a recibir, sino que puedan ver los otros talleres que están funcionando a la vez. Porque los oficios tradicionales, hubo una época que era fundamental tener una carrera universitaria, pero ahora es que se han juntado tanto los oficios tradicionales con los estudios universitarios. Entonces, ¿por qué hay que salvarlos? Porque siempre vamos a necesitar de ellos. Las casas siempre van a necesitar vidrios en las ventanas, siempre vamos a necesitar objetos decorativos que nos llenen de belleza al hogar. Entonces, son oficios que no pueden desaparecer. Curiosamente, tenemos más alumnos externos que internos que quieren estudiar. Siempre tenemos alumnos de todos los países trabajando aquí en los talleres con nosotros. Pues mira, viene mucha gente de México, de Colombia. En septiembre vamos a tener un grupo de alumnos de la Escuela del Vidrio que coordinamos el proyecto en Honduras. También me dejo por ahí Argentina, Uruguay, Brasil. Todas las obras, todas las piezas se hacen artesanalmente, desde el principio hasta el final, desde que se empieza a coger la caña hasta que se decora se decora con grabados o esmaltes o dorados, ¿no? Mira, yo como talladora llevo 22 años trabajando y bueno, pues empecé un poco pues por casualidad. Pues un poco era joven, no me gustaba estudiar y bueno, pues empezaba justo la escuela taller del vidrio, la primera escuela taller. Y bueno, pues empecé en la escuela taller, que estuvimos 3 años y bueno, pues nada, luego ya pues me quedé trabajando. Se tarda bastante, bueno, pues esto es sobre todo experiencia, tiempo y con el tiempo pues se va aprendiendo, pero sí es complicado. Se podría decir que el gran cambio en esa tradición se produce en los años 60, en los años del desarrollismo, luego después, en los años 80, con el comienzo de la globalización española, pues son otro hito de cambio que cada vez se va a una situación a peor. Muchos de los oficios tradicionales están utilizando las nuevas tecnologías para relanzarse y llegar a más territorio. Quizá en Europa empezó esta evolución en los 50, en el comienzo de la Guerra Fría, la terminación de la Segunda Guerra Mundial y el cambio de producción, de una producción más artesanal y más cercana al individuo a una producción masiva y generalista. Todo empezó en el año 83, cuando yo me casé con mi marido, con José Luis. Él heredó de sus padres ese año una explotación con 12 vacas y 5 terneras, total 17. Una explotación en lo que eran las cuadras de antiguamente, de las vacas amarradas al pesebre, de ordeñar a mano y en potas y tal. Bueno, pues los inicios fueron duros, como todos los inicios, como creo que en todos los negocios son duros. Éramos muy jovencitos, yo tenía 20 años. Y bueno, yo cuando empecé todo esto, hace 33 años, como te digo, pues venía el vecino con su lecherita, uno se llevaba 2 litros, otro 4. La industria láctea cuando venía por la mañana se lo llevaba en las cantaras estas, las cantarillas de 40 litros que se cargaban al camión una a una. Después ya con las exigencias sanitarias, a raíz de entrar en la Unión Europea en el año 85 ya, que se entabló el sistema de cotas, pues ya empezamos con más requisitos, ya había que comprar un tanque de refrigeración para enfriarla. Antes era todo como mucho más familiar, más un negocio más familiar, participaban todos. Ahora como la sociedad ha cambiado y todo ha cambiado, pues este trabajo también requiere y demanda otras cosas, porque si no, no habría nadie que estaría en este momento trabajando aquí. A pesar de que se dice que se necesitan gente de oficios y demás, se sigue pasando que todo el mundo aspira a que sus hijos... Sí, es muy bueno que aumente la formación profesional, pero mi hijo tiene que estudiar una carrera. En Europa no ocurre. En Alemania, por ejemplo, la formación profesional es absolutamente prestigiada. Es más,
mucha gente que ha pasado por formación profesional tienen cargos directivos en las empresas. Tenemos 2 hijas, no parece ser que vaya a haber un relevo generacional en este momento por lo sacrificado de esta profesión. Es una profesión de 365 días al año, no está reconocido ni remunerado económicamente acorde con la esclavitud que hay, y entonces no parece que vaya a haber relevo generacional, pero bueno, el trabajo de cada día, ordeñar 2 veces al día, 6:30 de la mañana, 6:30 de la tarde, hacerles la comida, la ración a cada lote de ellas en función de la vida y de si están dando leche o no, y ponerles la cama limpia, controlar el agua y luego pues atender la tierra, que también tenemos algo de tierra en el campo. Nosotros hemos tratado de modernizarnos y de ir invirtiendo en nuevas tecnologías para hacer el trabajo lo más ameno posible. En Castilla y León hay 2 millones de personas y con una media de edad de 60 y tantos para arriba. La única parte donde hay gente relativamente joven es en las capitales de provincia. Algo muy importante es que este tipo de trabajos, el sector ganadero, ya sea de ovino, sea de vacuno, sea de cerdos, son los sectores que realmente fijan población en el medio rural. Hay modas que permiten que los peluqueros puedan tener más trabajo, tengan más acción, más posibilidades, pero solamente en los locales de moda. Empecé con 18 años en el ejército, ahí me metí de barbero, no sabía nada, me enseñaron, en realidad ahí no, y como tampoco había problema, porque ahí no se iban a quejar los soldados. Y luego por la tarde me fui a una barbería, la barbería más antigua de mi pueblo, y hablé con el barbero pues para hacer prácticas a cambio de nada, y ahí estuve 1 año con el curso y luego en la barbería estuve 2 años. Luego de ahí pasé a tener mi propio negocio, que fue un salto bastante grande porque fue de aprendiz a propietario, y entonces estuve 5 años y luego decidí que tenía que formarme en otros sitios, que no me valía solamente con tener mi propio negocio, sino que necesitaba formarme. El hombre siempre le ha gustado cuidarse, ¿no? Lo que pasa que, claro, si no tiene dónde ir, o sea, es decir, hay demanda pero no hay oferta, pues el hombre se agarraba a lo más actual, que era las peluquerías unisex. Y lo que pasa que hubo una etapa de los 80 a los 90 en lo que el corte era un poco más feminizado, en los 70 también, entonces tuvieron mucho auge este tipo de peluquerías. Pero luego se ha visto que el caballero sí que hay un público que busca lo que es el corte de pelo de toda la vida, de sus abuelos, lo que nunca ha pasado de moda, el corte clásico. Pues ha habido un revival de todo esto, ¿no? Se ha cogido y se ha intentado mejorar. Y eso la gente lo ha aceptado bastante bien, pero porque el hombre en realidad es así, es un animal de costumbres, igual que busca el médico, busca el dentista, pues busca el barbero, que es algo muy personal. Entonces el caballero pues se ha dado cuenta, nosotros les hemos intentado educar en eso, pero bueno, eso estaba ahí, lo que pasa que no lo conocían, salvo por sus abuelos y sus padres que sabían que tenían su barbero y no cambiaban. Pues bueno, ha tenido muy buena aceptación. Lo que tiene que haber principalmente para que no se pierda es profesionalidad. Y que la persona que se dedica a esto sepa que no solamente es que tenga que hacer un buen corte de pelo, ni que tenga que ser básicamente técnico, sino que hay que darle una importancia bastante importante también al trato con el público. Que el cliente sienta seguridad por parte del barbero, le pueda recomendar y se sientan a gusto y sepan que cuando van a la barbería no solamente van a arreglarse el pelo, sino que vienen a pasar un buen rato y que están en buenas manos. Dame la mano. Vamos, dame. ¿Veis? Este es un herraje que, bueno, pues lleva ya algunos días hecho. Lleva 6 clavos, lleva también mortajas para ramplones. Los ramplones son unas piezas atornilladas que se ponen para evitar que el caballo resbale en pistas de hierba. Y bueno, pues este herraje le dura aproximadamente entre 40 y 60 días. Lo normal son 45 días aproximadamente de intervalo entre herrajes. El herrador ha sido un oficio tradicional desde hace siglos.
porque el caballo ha sido el motor de la humanidad, ha sido un medio de transporte, ha sido una herramienta en la agricultura, ha sido un arma de guerra, ha sido realmente el motor que ha hecho que la humanidad llegue hasta donde está. Lo que pasa es que, bueno, pues en el siglo XX, el siglo pasado, con la revolución industrial surgió el vehículo motor, surgieron la revolución industrial, que hizo pues que el caballo pasase un poco a un segundo plano y pasase a ser de un elemento principal para el uso del ser humano a ser más bien una mascota, un animal para utilizar en deporte. Entonces el herrador, como especialista en los cascos del caballo, pues en su momento tuvo un papel relevante y lo sigue teniendo, sin embargo no con el mismo nivel de importancia que lo ha tenido durante siglos. A nivel internacional, Europa tiene un buen nivel de herradores porque hay muchísima afición a los caballos, sobre todo Alemania, Francia, Inglaterra, pues tienen un nivel muy bueno en el herraje, porque hay muchísima afición, hay muchísimos federados, hay muchísimos caballos, hay muchísima gente que se dedica al caballo. Lo que más ha evolucionado el herraje sobre todo es en nuevos materiales. Hoy día hay resinas, poliuretanos, siliconas, materiales plásticos. Vivo en España hace 9 años con mi esposo y mis hijos. Estoy en el tema del campo, de la ganadería desde pequeña con mi familia, y aprovechando que estoy aquí, que tenemos el curso de podología y herraje, pues me llamó la atención hacerlo para tener conocimiento, ya que hemos incursionado en ganadería de caballos españoles allí en mi país, y pues quise dedicarme un poco y tener el conocimiento para poder dirigir mejor. Por tradición, y ahora que he vivido la experiencia, es más como una labor masculina, y pues a mí, como me llama la atención, me gustan mucho los caballos, y he visto un poco esta falencia en mi país, sobre todo de la zona donde yo estoy, de Barranquilla, en la parte de la costa, en cuanto a los herradores y al conocimiento de podología. Y al ver este curso pues me llamó la atención y yo dije, pues bueno, vamos a ver, a mí me gusta, yo pienso que poder es querer, y quise hacerlo, y la verdad es que ya lo termino mañana es el examen final, y de momento muy contenta. De pronto se piensa que es de mucha fuerza, y yo pienso que no es fuerza, es más bien técnica. Aprovecho pues para decirle al género femenino que se puede hacer, que no es solamente de los chicos esta labor, las chicas lo podemos hacer, y muy bien, solo es querer para poderlo desarrollar. Como en diagonal, solapando. Ahora las diagonales en otro sentido. Bueno, la forma tradicional era trabajar como aprendiz con un ebanista. Como el oficio ha cambiado tanto en los últimos años, pues es muy difícil encontrar en España un ebanista que trabaje a la antigua usanza. Entonces yo me fui a Inglaterra primero, y después también fui a Canadá, y después pues ya he seguido formándome por mi cuenta y empecé a trabajar ya a partir del año 2000. Bueno, a mí me ha preocupado mucho la investigación del oficio, y es un oficio que es muy antiguo y tiene prácticamente las mismas herramientas y las mismas técnicas desde los romanos o desde antes, porque en la tumba de Tutankamón, por ejemplo, 1500 años antes de Cristo, hace 3500 años, ya tienen prácticamente todas las técnicas desarrolladas. Ya tenemos esta cara, el siguiente paso sería hacer esta cara paralela a esta. Inglaterra, Francia y España tienen una misma tradición. Después hay otra zona que es lo que llaman la carpintería germánica o nórdica, que sería Alemania, Dinamarca. Los países nórdicos tienen también mucha tradición de carpintería, que es bastante diferente. Luego, por supuesto, estaría Japón como uno de los sitios principales, con una gran tradición, y hoy en día, pues por supuesto, Norteamérica. Es un sitio donde adoran la carpintería en general, o la madera, el trabajo en madera en general. Yo creo que en un año se puede aprender bastante,
Y yo diría que se tiene un dominio total o prácticamente total del oficio a los 10 años. Carpintería, de lo que hoy es el oficio en general, después de la crisis, pues como iba muy aparejada con la construcción, muy dura. La carpintería o la ebanistería de lujo, yo diría que tiene un futuro prometedor en España. Yo creo, si sigue la onda de otros países donde realmente ha tenido un gran desarrollo en los últimos 10 años, pues por ejemplo en Inglaterra, en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, por supuesto, yo creo que tendría más desarrollo del que creemos generalmente. Yo creo que es como la recuperación de oficios tradicionales, empezando por la cocina o el punto, la encuadernación, todo ese tipo de cosas tienen un gran tirón. Y hay muchísima gente que viene y dice, yo me dedico a tal profesión y me gustaría cambiar. Hay gente que lo hace solo por pura afición, pero hay gente que tiene planes de cambiar de vida o de trabajo. Cepillos, aquí, vamos a poner este también, este grupo. Sierras y serruchos, estos 3 por ejemplo. Formones y escoplos, la cuchilla ebanista y el bruñidor o chaira. Los oficios del día a día, esos están condenados quizá a la destrucción, a su propia destrucción, por la propia dinámica del progreso y del avance, que no sé hasta qué punto será progreso, porque se está quedando, toda la tradición se está perdiendo. Hay muchos oficios que nos han acompañado en gran parte de nuestra vida, pero que han ido desapareciendo casi sin darnos cuenta. Qué bonitos, pero qué complicados y qué duros muchos de los oficios. Sin embargo, parece que muchos de ellos tienen difícil permanencia en el tiempo, bien porque las generaciones no las continúan o bien porque no tienen futuro. Hoy tengo el placer de tener a mi lado a Ingrid Cruz, que además de artesana es organizadora de eventos culturales. Bienvenida. Gracias. Y a Blanca García, que es la directora gerente de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Bienvenida. Gracias. Bueno, a mí me gustaría comenzar haciendo un repaso de diferentes oficios que han sobrevivido al paso del tiempo. Para ello, Ingrid, me dirijo a ti, porque como organizadora de eventos entiendo que conoces muchos de estos oficios y que además intervienen, ¿no?, en eventos que organizas. Eso es, desde oficios hasta artistas. Tenemos desde el ceramista, que es el que un poquito como artesano todos nos viene a la cabeza, el torno, el barro, pues a oficios como tallistas en piedra o en madera, marroquineros, que es mi caso, bueno, infinidad de oficios, alpargateros. Hay muchísimos oficios que muchas veces no se nos pasan por la cabeza y son artesanos. ¿Tú dirías que muchos oficios se mantienen gracias a la carga cultural? ¿Es la cultura un gran fuerte y un gran aliado de los oficios artesanales? Sin duda, yo creo que de hecho es el único aliado. El mantenimiento de la cultura, del folclore y un poquito la historia, el intentar mantener la historia y aprender de ello. Y a nivel económico, a nivel demanda, ¿vale?, fuera de la cultura ya, ¿qué oficios siguen siendo demandados por el cliente? Se me ocurre que la cerámica sigue siendo un bien de consumo. Sí, bueno, sobre todo a nivel económico se demanda como obsequio turístico o como recurso a la hora de atraer turismo. Es la fuente de ingresos mayoritaria, donde más puedes realmente ser competitivo a nivel local, porque la competencia ahora mismo, el mercado es tremendamente competitivo, nos viene todo desde el exterior, la cerámica también viene desde el exterior, los tejidos, todo, con lo cual el público es muy reducido, llegas a un público muy reducido porque los procesos de producción son tremendamente costosos, son a precio local, con lo cual no puedes competir con mano de obra barata y obviamente los materiales son de aquí. Entonces el público siempre es muy específico. Bueno, igual que otros sectores, tiene que ser competitivo para sobrevivir. Blanca, en cuanto a la cristalería, la Real Fábrica donde tú trabajas,
¿Cómo os adaptáis a los nuevos tiempos? ¿Qué recursos tecnológicos habéis adaptado a la producción del cristal? Vamos a ver, nosotros tenemos una trayectoria desde el siglo XVIII, obviamente es un oficio artesano que hemos mantenido en la parte artesanal, la fábrica ha tenido una evolución en la cual ha alcanzado cotas semi-industriales, decimos semi-industriales porque no podemos comparar la industrialización de hoy en día, pero que han llegado a funcionar hasta 26 hornos en nuestra fábrica. Esto en un periodo determinado de la historia de la fábrica. Hay un momento en el que se extiende esa parte de más industrial, de producción, se saca fuera y entonces nace la Fundación Centro Nacional del Vidrio para mantener el oficio, el trabajo artesanal, ¿vale? La parte artesanal de trabajo en vidrio, en cristal. ¿Es esta parte artesanal la que le da un valor añadido a vuestro trabajo y a la producción de cristal? Totalmente. Nosotros en este país, en España, se hace una artesanía de extremada calidad, lo que pasa que es más valorada fuera de nuestro país que dentro. Por desgracia, para los artesanos que cada día sacan adelante sus negocios y que luchan para mantenerse en este mercado tan complicado como decía Ingrid, en el cual hay una competencia muy agresiva que proviene de mercados exteriores. Pero sí que es verdad que internamente la valoración de la artesanía no corresponde a la imagen que percibimos con la artesanía, lo que nos viene a la mente cuando hablamos de la palabra artesanía, con la realidad que se está produciendo aquí. La artesanía es un producto de extremada calidad, esto lo digo también precisamente porque en la Real Fábrica hacemos un producto en esa línea, es un producto de mercado de lujo que no puede competir en mercados en los que entran productos asiáticos o de bajo coste y tiene que saber muy bien cuál es su mercado para enfocarse. Siempre ha habido un error de enfoque en la comunicación del producto artesano, que es lo que nos ha llevado a una situación tan complicada y que tienen que entrar las administraciones públicas para ponerlo en valor y para potenciarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una adaptación a los nuevos tiempos y hay una artesanía contemporánea excelente en nuestro país. Lo que le falta es el reconocimiento. Me interesa ese enfoque tuyo, esa visión de medidas a tomar, ¿no? Y enfoque, como bien dices, para que sobreviva la tradición y la artesanía. ¿Qué otras medidas tomáis vosotros en esta línea para sobrevivir y demás? Tengo entendido que hacéis unos talleres en los que intervienen diferentes países incluso. Nosotros tenemos 3 líneas de actuación, que es el Museo Tecnológico del Vidrio, que tenemos en la misma entidad, y efectivamente, además de la producción, tenemos la escuela. Obviamente la formación es una necesidad del mercado artesano, se demanda continuamente porque va en declive, la oferta formativa en cuanto a formación técnica en materiales, que es la artesanía, ha ido en declive. Las circunstancias son más bien por una falta de demanda, entonces todo eso lo incorporamos, pero siempre desde un punto de vista estratégico, que es un poco lo que tú me preguntabas, Carmen, que es el tema de las colaboraciones estratégicas con otros sectores. Eso es básico para que hoy en día el sector artesano sobreviva. Y en esos otros sectores me refiero a sectores como el diseño, como la arquitectura, como el artístico, muchísimos sectores que están interesados y que reclaman la especialización y el conocimiento técnico de los materiales que tenemos los artesanos, precisamente porque ellos carecen de ese conocimiento técnico. Hablabas antes de la necesidad de exportar para la supervivencia de algunos oficios tradicionales. ¿En qué países demandan más artesanía o en cuáles los oficios tradicionales son más frecuentes o más comunes? Es difícil hacer una medida general, pero sí que es verdad, obviamente, que la artesanía orientada a un mercado del lujo, hay países que son más tendentes al consumo que otros. Son los países que ponen en valor lo que es el trabajo artesanal que hay detrás. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Estados Unidos, el mercado asiático, el centro europeo también funciona muy bien. Son mercados pues, que demandan y que valoran este valor añadido del producto artesano frente al producto industrial, que no tiene nada que ver. Eso podría ser como consumidores, pero como fabricantes, como artesanos, ¿podríamos destacar los países de Latinoamérica? ¿Como productores? Depende de los sectores. En la artesanía hay una gran variedad, heterogeneidad de sectores, entonces, por supuesto, Latinoamérica tiene ciertos sectores en los cuales destaca, pero, por ejemplo, el cristal es más propio de Centro Europa, ¿no? Bueno, depende del sector eso.
no podemos generalizar en ese tema. Otro factor que sería fundamental para la supervivencia es la enseñanza generación tras generación, cómo son los padres los que enseñan a los hijos y sin embargo pues puede haber una carencia de formación o quizás sí, quizás haya vías de formación para orientarse profesionalmente a la artesanía. Bueno, la verdad que ahora mismo a nivel estatal y tal y como está enfocada la educación, el sistema educativo, es complicado, existe, pero es complicado hasta darse cuenta. Y siempre hay que tener en cuenta que un padre que no conoce algo no se lo puede transmitir a su hijo, con lo cual es difícil. Si hay muchos talleres, si hay gente que empieza a asistir a talleres, a hacer un turismo de folclore, ¿no? de tradiciones, de cultura, y entonces los niños están empezando a masticar desde pequeños lo que es la artesanía, el esfuerzo que lleva a hacer desde una simple vela hasta una copa de cristal tallada, ¿no? que son procesos muy distintos, pero a la vez muy laboriosos en cualquiera de los aspectos. Entonces, sí que es verdad que poquito a poco parece que se va recuperando. De hecho, después de la crisis, parece que se ha notado una puesta en valor de la artesanía y el producto manufacturado y local. Supongo que el hecho de que una persona se vea que antes tenía un trabajo en el que no tenía que pensar demasiado, cobraba a final de mes, de repente se ve sin un recurso y empieza a pensar y empieza a darle valor. Entonces, como esa persona tiene que producir para salir adelante, empieza a dar valor a lo que otros producen. Y sí se está notando, sí se está cogiendo un poquito de valor, ya hay más movimientos culturales, más movimientos folclóricos y poquito a poco vamos cogiendo un poquito el tren de Europa, de estos países un poquito más avanzados en nosotros en cuanto a valorización de la artesanía y el arte. Pues si te parece vamos a hacer hincapié en la formación y en la herencia generacional de estos oficios. Tengo un chaval de 14 años, sería la cuarta generación si quisiera, pero no le voy a obligar. Si viene, pues me encantaría que hubiera una cuarta generación, pero si no viene, no voy a llorar el día que eche el cierre. Pues el futuro, eso es una pregunta que me hacen bastante últimamente. Podría haber una quinta generación porque tengo hijos, pero de verdad soy muy tajante en esta respuesta y espero que se acabe ya. Conmigo acabe, porque no creo que sea un trabajo que nadie vaya a poder mantener. Tenemos 2 hijas, no parece ser que vaya a haber un relevo generacional en este momento por lo sacrificado de esta profesión. Es una profesión de 365 días al año, no está reconocido ni remunerado económicamente acorde con la esclavitud que hay y entonces no parece que vaya a haber relevo generacional, pero bueno. Y gracias a que hemos tenido la Escuela Superior del Vidrio y las escuelas anteriores, escuelas taller y escuelas de oficio, hemos podido conservar la artesanía y aún en la actualidad. Pero ahora es que se han juntado tanto los oficios tradicionales con los estudios universitarios. Entonces, ¿por qué hay que salvarlos? Porque siempre vamos a necesitar de ellos. Hablamos de adaptarnos a los nuevos tiempos y para eso tenemos que hablar de neoartesanía, ¿no, Blanca? Sí, efectivamente, es un término nuevo que se ha acuñado ahora para referirse bueno, Ingrid lo apuntaba un poco antes, es verdad que la artesanía ahora mismo es tendencia. El mercado, hay un nicho de mercado muy hastiado del producto industrial que reclama la artesanía como diferencia y como valor añadido al producto, con lo cual ese es el mercado al que se tienen que dirigir los artesanos. ¿Qué nos estamos encontrando? Que hay mucho intrusismo, en el término positivo de la palabra, de otros sectores. Por ejemplo, los diseñadores, que eso está pasando, es muy común, que una vez ya salen, tienen sus ideas, se han formado, empiezan a autoproducirse. En esa autoproducción se especializan en un material y continúan un camino de evolución en el que se transforman en artesanos sin ni siquiera darse cuenta. Porque ya una vez dominas el material te enamora, te envuelve y entonces las personas ya... Todos los diseños, incluso de grandes diseñadores, puedes ir estudiando su evolución histórica en función de los materiales que van utilizando, porque ya una vez conoces el material, su comportamiento y qué cualidades tiene, ya es difícil que te vayas, ¿no? El diseñador tiene la ventaja que puede bailar de un material a otro, cosa que un artesano en principio no,
no si se centra en un material. Luego sí que es verdad que puede especializarse y hacer otras, apertura, ¿no?, de rango de acción en ese sentido, pero sí es importante esta diferencia. Pues vamos a seguir hablando de caminos de evolución. Ingrid, ¿qué medidas están tomando los artesanos pues para evolucionar, para actualizarse, utilizar redes sociales, internet para publicitarse? Efectivamente, a través de redes sociales, de páginas donde tú puedes exponer tu producto y sabes que la persona que entra a esa página directamente está buscando artesanía, entonces es el camino más sencillo. Vives a través de internet, pero en la artesanía como en cualquier otro sector. Realmente ahora mismo se vive a través de internet, porque puedes invertir en una feria, pero el público al que alcanzas a través de la red siempre va a ser infinito comparado con lo que tú puedes alcanzar en una feria. Aunque sí que es verdad que para que la gente pueda llegar a apreciar ese producto, tiene que verlo, tiene que tocarlo y tiene que sentirlo. Sí, es cierto. Y bueno, a los niños les enseñamos nuestra tradición, se hacen eventos para formarles, para que entren en contacto, como tú dices, como que toquen el producto, que lo disfruten. Se hacen muchísimas cosas, pero sí que es verdad que en un mundo tan competitivo, con tanta información, con tantos golpes publicitarios, es difícil que te llegues a fijar en algo. Entonces tiene que ser algo que te llame mucho la atención, tiene que haber muchos impactos publicitarios para que realmente reclame a la gente y la gente pueda ir, pero sí se están haciendo muchas cosas cada vez más y los niños son además el público más fiel, les encanta aprender, son esponjas, ¿no? Siempre lo decimos, entonces es que lo disfrutan pero desde la sangre, desde el fondo. Blanca, ahora me gustaría saber tu opinión y que me dijeras cuál es tu punto de vista y qué camino hay que andar para potenciar los oficios tradicionales y llegar más a la gente. Bueno, antes te comentaba, las alianzas estratégicas con otros sectores me parece que son básicas en cuanto a empoderamiento de las prácticas artesanales tradicionales, y sí que es verdad que las actividades formativas se están convirtiendo en una fuente de ingresos alternativa también muy importante para los oficios. En concreto, en la Real Fábrica tenemos los talleres didácticos para niños, funcionan de maravilla y los tenemos repletos de grupos de chavales que van y que trabajan y que salen encantados. En general, todo el mundo que pasa por allí tenemos la ventaja de que tenemos un horno que se puede visitar, puedes ver la producción real, diaria que estamos haciendo, y además hay actividades de experiencias de soplado que incluso la gente de más edad puede participar y probar, como el arte de soplado en vidrio, que la verdad es que es una maravilla, una experiencia única. Seguro que sí. Tengo que agradeceros que hayáis estado con nosotros. Muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias, Ingrid. No olvidemos el pasado, incluyámoslo en nuestro presente, porque así no morirá nuestro legado. Nos vemos la próxima semana, no lo olviden.